A nosotros nos tocó desarrollar del libro Estrategias de cálculo con números naturales de Claudia Breutmann el capítulo 3, Enseñar a usar la calculadora. En este capítulo, la autora expone que el uso de la calculadora provoca cierto temor en los docentes, ya que se piensa que si usan la calculadora entonces no van a hacer los cálculos bien. A partir de esto, la autora plantea que la calculadora en la escuela puede favorecer un trabajo reflexivo. La calculadora puede ser una herramienta potente para plantear problemas que exijan investigar propiedades de los números y de las operaciones. Es por ello que la escuela deberá enseñar su manejo a los estudiantes, que adquieran herramientas que le permitan explicar y controlar lo que sucede y que estén en condiciones de analizar la conveniencia de usarla en cada situación. Además, hay una razón más importante para introducir el uso de la calculadora. Esta permite abordar un tipo de práctica anticipatoria. Cuando pedimos a los chicos que analicen cómo van a cambiar los números al realizar ciertos cálculos o que averigüen qué cálculos que generaron ciertas transformaciones se hicieron con la calculadora. Por ejemplo, ¿cómo haces para sumar 2222 más 3333 sin apretar la tecla del 2? Si bien la calculadora permite ir probando, los estudiantes necesariamente tenderán a buscar una regularidad que les permita obtener resultados con rapidez. Es decir, que la calculadora, lejos de generar prácticas mecánicas en los chicos, puede ser una buena fuente para plantear problemas anticipatorios. Es necesario enseñar a utilizar la calculadora, especialmente a aquellos chicos de primer ciclo que todavía no lo utilizaron. Se puede plantear actividades para enseñar a utilizar la calculadora. Una de ellas es realizándoles cálculos que ya conocen sus resultados. Además, pueden realizar diferentes cálculos y anotar los resultados que le das. Otra de las posibles actividades que se le pueden plantear es investigar qué sucede con el resultado cuando se aprietan muchos signos a la vez. Por ejemplo, cuando un chico pone 5 más 5 igual a. Esto se puede plantear utilizando diferentes calculadoras. Otra de las actividades que se pueden plantear para enseñar a utilizar la calculadora para resolver problemas de muchos pasos, lo cual eso permite resolver cálculos complejos, es decir, con mucha información y varios cálculos a realizar, donde esas actividades favorecen el trabajo de análisis de enunciados y de las operaciones que hay que realizar. Es sumamente importante en estas actividades que los chicos registren las operaciones que realizan y en su correspondiente orden, donde eso va a generar y va a fomentar la reconstrucción de las operaciones realizadas, encontrar posibles errores y analizar diferentes decisiones que los chicos han tomado en su elaboración. Además, se podrá centrar su atención en el análisis de los cálculos sucesivos y en la posibilidad de alternar o no sus cálculos. La calculadora es una herramienta útil para explorar propiedades de los números y de las operaciones. Hay problemas que apuntan a analizar las descomposiciones posibles en relación con el uso de la propiedad asociativa de la multiplicación. Esto es, que aunque se reemplacen dos o más factores de su producto, el producto total no varía. En cambio, en la división, esto no se cumple, dado que no es lo mismo. Hay otros problemas que apuntan a poner en juego la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros. Estos problemas apuntan a generar la reflexión en los alumnos, dado que no borrar el resultado previo es una gran puesta en marcha de sus conocimientos. Apunta a una gran puesta en marcha de sus conocimientos previos.
Hay otros problemas que pueden presentarse con la intención de que los alumnos y alumnas puedan explorar lo que sucede con las operaciones llamadas inversas o con los conjuntos de cálculos en los que se vuelve el punto de partida. En estos problemas, el trabajo consiste en que hay reglas a seguir. Por un lado, encontrarán con facilidad qué se puede y qué no respecto de la suma y de la resta. Luego, será necesario que analicen qué sucede con la división. Dado que el problema de la división es el resto, esto puede llegar a restringir las operaciones. Otra cuestión a trabajar está relacionada con la jerarquía de las operaciones, es decir, ¿se puede dividir primero y sumar después? ¿O es necesario hacer todas las sumas y restas al principio y, por último, la multiplicación y la división? Esto apunta a construir una serie de cálculos y conocimientos en torno a un juego de adivinación. Esto permite trabajar sobre las operaciones equivalentes, orden de las operaciones, los términos, uso de paréntesis, etc. Lo 3 de Broitman, lo que ella habla del uso de la calculadora. En este caso, en el apartado que yo voy a analizar, habla de investigar cómo funcionan las diferentes calculadoras, la calculadora común y la calculadora científica. Y da un ejemplo, un cálculo, en el cual yo lo resolví como ella lo plantea, con la calculadora común y con la calculadora científica. En la calculadora común lo que hace es ir término a término y no separar en términos como lo haríamos cuando lo hacemos en papel. Por ejemplo, acá hace 4 por 5, eso le da 20, le suma 6 y a ese resultado lo multiplica por 7 y le da 182. En cambio, la calculadora científica la resuelve separando en términos como lo haríamos nosotros de manera manual. 5 por 4, 20, 7 por 6, 42 y da 62. Esto, bueno, lo podemos realizar con los chicos, pero también analizar que un resultado es correcto y el otro no. No que porque lo haga la calculadora está bien, sino que se debe separar en términos a la hora de realizar el cálculo y que si lo queremos hacer con una calculadora común, tenemos que o recurrir a la memoria de la calculadora o ir anotándonos los resultados y después ir paso por paso realizando los cálculos con la calculadora y ir anotando para poder llegar al resultado correcto. Es decir, que una calculadora separa en términos y la otra no. Bueno, después marca que la manera que podemos acceder a las dos calculadoras es a través de la calculadora de la computadora, que tiene la calculadora común y la calculadora científica, y explorarlas. Y da dos series de ejercicios, en la cual en una plantea, la pregunta es ¿qué resultados obtendrías con ambas calculadoras? Y hacer lo que mostraba yo en ese ejemplo. Da un cálculo y poner cuánto daría con la calculadora común y cuánto daría con la calculadora científica. Y después en otro, colocar los paréntesis como los pondría cada una de las calculadoras, no como hay que ponerlos, digamos, para poder separar en términos correctamente, sino cómo los pondría cada una de las calculadoras para ir haciendo el ejercicio. Esto está en la página 48, como ven, son los dos tipos de ejercicios. Actividades para aprender a reconstruir el resto con la calculadora. Uno de los límites de la calculadora es que no sabe operar con números naturales exclusivamente. Directamente divide repartiendo también el resto, o sea, que opera con números decimales y no con naturales. Por lo tanto, en la división con números naturales, hechas con calculadora, será necesario abordar con los chicos cómo hacer para reconstruir el resto. Luego de que los chicos prueben realizando diferentes cálculos,
podrán llegar a la conclusión de que será necesario desestimar la parte decimal obtenida, borrar el número y volver a escribir el resultado, multiplicarlo por el divisor y recién allí restar ese resultado al dividendo. Veamos el siguiente ejemplo. En una fiesta escolar había 788 figuritas para repartir en partes iguales entre 9 grados. ¿Cuántas sobraron? En una cuenta expresada tradicionalmente, los pasos a seguir serían estos. Para obtener el resto, utilizando una calculadora, necesitamos seguir los siguientes pasos. Como vemos en esta imagen, el resultado que nos dio la calculadora es con decimal. Luego lo que debemos hacer es quitar esos decimales y multiplicarlo por el divisor. Y por último, ese resultado restárselo al dividendo. De esa manera obtendremos el resto.